Décima parte de El dilema. Capítulo 52. Cásate conmigo. Ya había pasado una semana desde que regresaron a Bangkok desde Phuket, y aunque la rutina había retomado su curso habitual, los horarios, el tráfico, las consultas, los estudios, algo era profundamente distinto. No se trataba de cambios visibles ni de decisiones explícitas. Era una transformación silenciosa, casi imperceptible, que se había instalado en el corazón de Sarocha como una verdad tranquila. Se despertaba cada mañana con una sensación nueva, no de urgencia, no de ansiedad, sino de pertenencia. Bangkok ya no era solo la ciudad donde vivía y trabajaba. Era el lugar donde estaba construyendo una vida elegida, compartida, consciente. Sus padres se habían tomado muy en serio la idea de recuperar el tiempo perdido. Llamaban con frecuencia, casi siempre por la noche, cuando el ruido del día se apagaba y las palabras encontraban más espacio para ser honestas. Preguntaban por cosas simples: ¿cómo estaba? Si había dormido bien, si estaba comiendo como correspondía. Preguntas que antes parecían rutinarias, pero que ahora cargaban un intento genuino de acercamiento. Y casi siempre antes de colgar, aparecía la misma pregunta, dicha con una naturalidad que todavía sorprendía a Sarocha. «¿Está ahí Rebeca?». Cada vez que escuchaba esa frase, algo cálido se le expandía en el pecho. No era solo alegría, era una sensación de validación profunda. Rebeca respondía con respeto, con una voz amable y sincera, sin esfuerzo ni exageración. Hablaba de su día, preguntaba por ellos, agradecía la llamada. Y Sarocha observaba esas conversaciones desde la distancia corta del amor compartido. Apoyada en el marco de una puerta, sentada a su lado en el sofá, escuchando cómo su vida comenzaba a encajar sin que nadie tuviera que renunciar a sí mismo. Sentía, con una mezcla de asombro y gratitud, que la vida le estaba devolviendo piezas que creyó perdidas para siempre. Fue en medio de ese clima de calma nueva, de vínculos que se recomponían lentamente, que la idea empezó a tomar forma. No llegó de golpe. No fue una revelación súbita ni un arrebato romántico. Llevaba días rondándole la cabeza, apareciendo en los momentos más cotidianos. Cuando veía a Rebeca concentrada en sus apuntes, mordiéndose distraída el borde de un lápiz, cuando la escuchaba reír desde otra habitación, cuando despertaba en la madrugada con su respiración tibia en el cuello, sintiendo ese peso exacto que solo se siente cuando alguien pertenece. No era una fantasía impulsiva ni una ilusión sin raíces. Era una certeza. Quería dar un paso más. Quería elegirla de manera definitiva. Quería decirle, sin ambigüedades, sin medias palabras, que la quería para toda la vida. Quería pedirle que se casara con ella. La idea la llenaba de emoción y de vértigo. No porque dudara de Rebeca, sino porque entendía el peso del gesto. Casarse no era solo una promesa romántica, era una declaración pública, una decisión que implicaba historia, familia, futuro. Y Sarocha ya no huía de eso. Lo miraba de frente. Sabía, sin embargo, que no quería hacerlo desde el impulso. Necesitaba hablarlo, compartirlo con alguien que la conociera de verdad, que entendiera su recorrido, sus miedos antiguos, su forma cuidadosa y profunda de amar. Pensó en Nam casi de inmediato. La llamó esa misma mañana y la invitó a almorzar. Nam aceptó sin dudar, como siempre, con esa lealtad tranquila que había sostenido su amistad. Se encontraron en un restaurante pequeño y discreto, uno de esos lugares donde el ruido de la ciudad parece quedar afuera. Se sentaron frente a frente, pidieron comida, y durante un buen rato, hablaron de todo y de nada, del trabajo, de anécdotas absurdas, de recuerdos compartidos de otros tiempos. Nam la observaba con atención, como quien ve algo que se ha movido por dentro. «Estás distinta», le dijo finalmente. «Más en paz». Sarocha sonrió, bajando un poco la mirada. «Creo que lo estoy», admitió. No sabía que la paz se sentía así. El silencio se acomodó entre ellas, cómodo, cómplice. Y fue entonces cuando Sarocha respiró hondo y decidió decirlo. «Quiero pedirle matrimonio a Rebeca». Nam abrió los ojos, sorprendida, pero la expresión se transformó rápido en una sonrisa amplia, sincera, casi orgullosa. «¿En serio?», preguntó. «Sarocha, eso es hermoso. ¿No te parece demasiado pronto?», confesó ella, dejando asomar una duda antigua. «A veces pienso si no estoy dejándome llevar».
Nam negó con la cabeza con una seguridad tranquila. No respondió. Las he visto juntas. No es impulso. Es coherencia. Ustedes se eligen todos los días, incluso cuando no es fácil. Eso no es prisa. Eso es decisión. Algo se aflojó dentro de Sarocha, como un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Se ven hermosas juntas, continuó Nam. Y se nota algo más importante. Rebeca te da algo que nadie más te dio antes. ¿Qué?, preguntó Sarocha. Hogar, respondió Nam sin dudar. Los ojos de Sarocha se humedecieron. Gracias, dijo. De verdad. Necesitaba escucharlo. Se despidieron con un abrazo largo, de esos que no necesitan palabras adicionales, de esos que confirman decisiones antes de que se pronuncien en voz alta. De regreso a su consulta, Sarocha se sentía liviana, como si la decisión ya hubiera sido tomada en algún lugar profundo, y el resto fuera simplemente acompañarla. Y entonces ocurrió algo que no pudo evitar interpretar como una señal. Apenas llegó, su secretaria la detuvo. Señorita Sarocha, le dijo. Sus 2 pacientes de la tarde llamaron para cambiar su hora de atención. Sarocha sonrió sin ocultarlo. Perfecto, respondió. Gracias. Salió casi de inmediato, con el corazón acelerado y una calma firme al mismo tiempo. Sabía exactamente qué haría con ese tiempo inesperado. Tenía que ir a buscar el anillo. No cualquiera. El anillo ideal para Rebeca. Horas después, Sarocha abrió la puerta del departamento con una sonrisa que no pudo ni quiso ocultar. Había algo en su expresión que no tenía que ver solo con alegría. Era una mezcla de nervios contenidos, ilusión pura y una emoción tan intensa que parecía vibrarle en la piel. Cerró la puerta con cuidado, como si temiera que cualquier ruido brusco pudiera romper el delicado equilibrio de ese instante. Desde el interior llegaba una voz cantando. Era suave, despreocupada, y absolutamente perfecta para ella. Rebeca estaba en la cocina, moviéndose al ritmo de la música, girando de un lado a otro con una cuchara en la mano, completamente absorta en lo que hacía. El aroma de las especias calientes llenaba el departamento, envolviéndolo todo en una sensación de hogar inmediato. Sarocha se quedó unos segundos observándola sin intervenir. Pensó que ese era uno de esos momentos que no aparecen en las fotografías importantes, pero que terminan siendo los más decisivos. Rebeca, cantando sin darse cuenta de que la estaban mirando, cocinando como un gesto de amor cotidiano, sin saber que en pocas horas su vida iba a cambiar para siempre. Avanzó sin hacer ruido, y de pronto la rodeó por detrás con los brazos. «Sarocha», exclamó Rebeca, sobresaltada, casi dejando caer la cuchara. «Me asustaste». Sarocha rió, una risa baja, llena de nervios y felicidad, y apoyó el rostro en su cuello. Dejó un beso lento, tibio, justo debajo de la oreja, como si quisiera marcar ese instante en la memoria de ambas. «Perdón», susurró. «No pude resistirme». «¿Eres imposible?», murmuró Rebeca, aunque ya sonreía. «¿Qué estás cocinando?», preguntó Sarocha, apoyando la barbilla en su hombro, respirando profundo para impregnarse de ese olor que ya asociaba con ella. «Pad Thai», respondió Rebeca. «La comida favorita de mi novia». Sarocha sintió un pequeño vuelco en el pecho. «La mía», corrigió en voz baja. «La de la mujer que amas demasiado». Rebeca rió y giró para mirarla. Sarocha aprovechó el movimiento para tomarle el rostro con ambas manos y besarla en los labios. Fue un beso lento, lleno de una ternura que no pedía nada, que solo celebraba el estar ahí. «Delicioso», murmuró Sarocha al separarse apenas. Cenaron con calma, sin prisas, sentadas frente a frente, compartiendo el plato y las miradas. Hablaron del día, de anécdotas pequeñas, de planes sin importancia aparente. Una película pendiente, un viaje futuro, un fin de semana sin obligaciones. La normalidad tenía un brillo especial esa noche, como si todo estuviera suspendido en una expectativa suave, invisible pero palpable. Rebeca hablaba, reía, gesticulaba sin notar cómo Sarocha la observaba con atención, memorizando cada gesto, cada expresión. Pensaba en todo lo que habían atravesado juntas, en lo que habían perdido y en lo que estaban construyendo. Pensaba sobre todo en lo segura que se sentía de esa elección. Cuando terminaron de cenar y el silencio volvió a acomodarse entre ellas, Sarocha respiró hondo. El corazón le latía con fuerza, pero no había duda.
Solo emoción. Se levantó despacio, sin decir nada. Rebeca la miró confundida. ¿Pasa algo?, preguntó. Sarocha no respondió. Caminó un par de pasos, se detuvo frente a ella y se arrodilló. Rebeca tardó un segundo en comprender lo que estaba ocurriendo. Cuando vio el anillo, pequeño, delicado, brillando bajo la luz cálida del comedor, el mundo pareció detenerse. Rebeca, dijo Sarocha, con la voz firme a pesar del temblor inevitable. Desde que llegaste a mi vida, todo se volvió más claro, más honesto, más verdadero. Abrió la cajita con cuidado. No quiero imaginar mi futuro sin ti, continuó. No quiero elegir ningún camino donde no estés. Por eso, ¿te casarías conmigo? El silencio fue absoluto. Rebeca abrió los ojos de par en par. La respiración se le cortó. Una lágrima corrió por su mejilla antes de que pudiera pronunciar una sola palabra. Sarocha se levantó de inmediato, alarmada. Cerró la cajita y tomó su rostro con urgencia. Amor, susurró. ¿Por qué lloras? Si te presioné, dime. Si necesitas tiempo. Rebeca negó con la cabeza con vehemencia y la abrazó con fuerza, como si temiera que el momento se desvaneciera. No, dijo con la voz quebrada. Lloro de felicidad, porque nunca nadie me eligió así. Porque claro que quiero. Claro que sí. Se separó apenas para mirarla a los ojos. Quiero ser tu esposa, repitió. Hoy, mañana y siempre. Sarocha soltó un sollozo que no sabía que estaba conteniendo, y la abrazó con una emoción que la dejó sin aliento. El anillo volvió a aparecer, tembloroso, y Rebeca extendió la mano sin dudar. Cuando Sarocha lo deslizó en su dedo, ambas rieron y lloraron al mismo tiempo. Esa noche, el amor entre ellas fue distinto a todo lo anterior. Fue profundo, lento, consciente. Cada caricia fue una promesa, cada beso una confirmación. No hubo urgencia, solo certeza. No hubo palabras innecesarias, porque los cuerpos hablaban por sí solos. Estoy aquí, te elijo, me quedo. Se durmieron abrazadas, exhaustas y plenas, con el anillo brillando suavemente en la penumbra, como un pequeño faro silencioso, y con la convicción serena de que ya no estaban soñando un futuro. Lo estaban construyendo juntas, paso a paso, desde el amor elegido. Capítulo 53. Rebeca, mostrándole al mundo su felicidad. Al día siguiente, Rebeca despertó con una sensación extraña y maravillosa al mismo tiempo. No era solo felicidad, era algo más hondo, una certeza nueva que le recorría el cuerpo como una calma tibia, suave, que se extendía desde el pecho hasta los dedos de los pies. Cada respiración parecía medir un tiempo distinto, más lento, más pausado, y aún así, completamente pleno. Movió la mano distraídamente, y el brillo del anillo le devolvió la realidad de golpe. El metal brillante reflejaba la luz del sol que comenzaba a filtrarse por las cortinas del apartamento. Sonrió sin poder evitarlo, dejando que los recuerdos de la noche anterior fluyeran como un río cálido. Sarocha arrodillada, la mirada firme, las palabras pronunciadas con la seguridad de quien sabe lo que quiere, y la respuesta casi automática. Un sí que le brotó desde lo más profundo del corazón. Sarocha aún dormía a su lado, con el ceño relajado y la respiración pausada, completamente ajena a la emoción que la recorría. Rebeca la observó largo rato. Pensó en lo improbable, en lo difícil, en todo lo que habían tenido que atravesar para llegar hasta ese instante. Y por primera vez en mucho tiempo, no sintió miedo al futuro. El futuro no se le presentaba como un territorio incierto, sino como un lienzo en blanco que podría colorear junto a Sarocha, con libertad y certeza. Sintió una necesidad urgente de compartirlo, de gritarlo al mundo, de que alguien escuchara y celebrara con ella. Tomó el teléfono con cuidado, con los dedos aún temblorosos de emoción, y marcó un número que conocía de memoria. Caminó hasta el balcón, cerró la puerta de vidrio y respiró hondo, dejando que la brisa matinal la envolviera. Rebeca, respondió Irene, sorprendida por la llamada a tan temprana hora. ¿Pasa algo? Sí, dijo Rebeca, con la voz llena de alegría contenida, pero imposible de ocultar. Pasa algo enorme. Hubo un segundo de silencio. Irene apenas respiró expectante. Me estás asustando, susurró. Sarocha me pidió matrimonio, exclamó Rebeca, y la sonrisa se le escapó sin control. El grito de Irene cruzó la línea de inmediato.
y Rebeca tuvo que apartar el teléfono del oído mientras reía y sentía cómo el corazón le latía con fuerza en el pecho. No, exclamó Irene, con un alborozo que la hizo sonreír aún más. ¿Hablas en serio? Completamente, respondió Rebeca, con la voz temblando de emoción. Me voy a casar, Irene. Me voy a casar con ella. Rebeca, Irene bajó la voz, emocionada, como si temiera romper la delicadeza del momento. Soy tan feliz por ti, que no sé qué decir. Esto es maravilloso. Rebeca le contó cada detalle. La cena, el momento exacto en que ella se arrodilló, la forma en que su corazón pareció detenerse por un instante, y cómo todo su mundo se condensó en un sí que nunca imaginó que diría con tanta convicción. Irene escuchó atenta, celebrando cada palabra, compartiendo la emoción de Rebeca como si fuera propia. Tenemos que vernos, dijo Irene finalmente. Esto no se celebra por teléfono. Pensé lo mismo, respondió Rebeca, aún con el anillo reluciendo bajo la luz del sol. Almorzamos juntas. Hoy estaré en la universidad por la tarde. Podemos juntarnos en la cafetería tranquilas. Perfecto, contestó Rebeca, sintiendo que su pecho se llenaba de un calor familiar y reconfortante. Cuando colgó, apoyó la espalda contra la pared, cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo, lleno de alivio y emoción. Horas después, se encontraron en la cafetería de la universidad. El lugar estaba lleno de estudiantes, voces cruzadas, tazas chocando, risas dispersas y el aroma familiar de café recién hecho. Rebeca llegó primero y eligió una mesa junto a la ventana, con la luz del sol iluminando suavemente su cabello. Jugaba distraídamente con el anillo, girándolo entre los dedos, sintiendo el relieve del metal y recordando la textura de la mano de Sarocha, en el momento en que le había hecho la pregunta más importante de su vida. Cuando vio a Irene acercarse, se levantó para recibirla. Ambas se abrazaron con fuerza, un abrazo que decía más que 1000 palabras, y que contenía toda la complicidad y la historia de su amistad. «Muéstrame eso», pidió Irene, tomando suavemente la mano de Rebeca. Rebeca extendió los dedos con una sonrisa casi tímida, dejando que la luz del sol jugara con el brillo del anillo. «Es precioso», dijo Irene, admirando el anillo y la emoción que emanaba de su amiga. «Pero más preciosa estás tú. Te ves distinta, como si el mundo entero se hubiera puesto de tu lado». «Lo estoy», respondió Rebeca sin dudar, sintiendo la verdad de sus palabras. Hablaron largo rato de planes, de fechas improbables, de ideas vagas sobre la boda, sobre viajes, sobre lugares que les gustaría visitar juntas. No necesitaban resolver nada todavía. El simple hecho de nombrarlo, de decirlo en voz alta, era suficiente para sellar la certeza en su interior. Minutos después, Non llegó a la cafetería sin saber exactamente por qué había ido allí. Había visto a Rebeca desde lejos, sentada junto a Irene, riendo de una forma que no recordaba haber visto antes. Esa risa le incomodó, no porque fuera falsa, sino porque no lo incluía. Se acercó con paso decidido. Hola, saludó intentando sonar casual. Rebeca levantó la vista y lo vio. Su cuerpo se tensó apenas, pero sonrió. Hola, Non. Irene fue la primera en hablar, sin malicia, sin cálculo. Simplemente con la naturalidad de quien da una buena noticia. Justo a tiempo, dijo. ¿Te enteraste? Nuestra querida Rebeca se nos casa. El mundo de Non se detuvo. La sonrisa desapareció de su rostro. Miró a Irene primero, luego a Rebeca, como si esperara que alguien se riera y dijera que era una broma. ¿Qué estás diciendo?, preguntó con la voz rígida. Rebeca respiró hondo. Sabía que ese momento llegaría. Extendió la mano lentamente, mostrando el anillo. Me voy a casar con Sarocha. Non no reaccionó de inmediato. Se quedó mirando el anillo como si no pudiera procesarlo. Sus labios se separaron apenas. No, dijo. Te estás equivocando. Rebeca sintió un golpe seco en el pecho. No, repitió Non. Esto no es real. No puede ser. Non intentó decir Rebeca, por favor. Pero él ya se alejaba, atravesando la cafetería con pasos duros, sin mirar atrás. El silencio quedó suspendido entre las dos mujeres. Rebeca bajó la mano lentamente y negó con la cabeza. No sé cómo manejar esto, dijo en voz baja. Te juro que lo aprecio. Has sido un buen amigo, pero me estoy dando cuenta de algo que no quería ver. Irene la miró con ternura. Nunca fuiste solo una amiga para él, dijo.
Y eso no es culpa tuya. Me duele que sufra por mí, confesó Rebeca. Nunca quise hacerle daño. Rebeca, dijo Irene con firmeza. Nunca le mostraste nada más que amistad. Nunca prometiste nada. Él es adulto. Tiene que aceptar que el mundo no gira alrededor de lo que él desea. Rebeca tragó saliva. Tal vez lo mejor sea tomar distancia. Lo es, afirmó Irene. A veces amar también es poner límites. Rebeca asintió lentamente. Miró nuevamente el anillo en su dedo. No iba a esconderlo. No iba a disculparse por su felicidad. Por primera vez estaba eligiéndose sin culpa. Y aunque sabía que no todos podrían acompañarla en ese camino, también entendía algo fundamental. El amor verdadero no pide permiso. Solo se vive. Capítulo 54. Una vida juntas, planes y promesas. Una semana después de la pedida de Sarocha, la vida parecía haber adquirido un ritmo más ligero, más cálido. Las mañanas ya no tenían la prisa constante de antes. Los días parecían alargarse suavemente, llenos de pequeños instantes que antes se perdían entre obligaciones y tareas. Incluso Bangkok, con su bullicio incesante, sus bocinas y su tráfico caótico, parecía haberse transformado. La ciudad ruidosa y veloz, por momentos, cedía un espacio silencioso para ellas, un refugio invisible donde el mundo podía esperar. Esa noche, después de un día largo de consultas y estudio, se sentaron a cenar en el departamento que habían elegido como hogar. Sarocha la observó mientras servía un poco de arroz y verduras salteadas en sus platos. Su mirada se detuvo en los ojos de Rebeca, brillantes por la emoción contenida. Había algo en la forma en que ella comía, concentrada pero sonriente, que la llenaba de ternura. «Amor», dijo Sarocha, dejando la cuchara sobre el plato y tomando la mano de Rebeca. «Creo que ya es hora de hablar de la fecha. ¿Qué dices?» Rebeca levantó la mirada, sorprendida y emocionada al mismo tiempo. La idea de ponerle un día concreto al futuro que estaban construyendo juntas le hizo cosquillear el estómago, como si toda su vida estuviera a punto de encajar en un solo instante. «No quiero que sea algo demasiado formal», dijo Rebeca, inclinándose hacia ella, con la voz suave pero firme. «Solo quiero estar contigo. Que sea nuestro día y no quiero esperar demasiado». Sarocha sonrió, dejando escapar un suspiro de satisfacción. La simpleza de Rebeca, la manera en que lograba equilibrar intensidad y calma, le parecía perfecta. Era como si cada momento vivido juntas fuera suficiente para llenar cualquier vacío que el pasado hubiera dejado. «¿Qué te parece en 2 meses?», preguntó Sarocha, con un brillo travieso en los ojos y una ligera sonrisa, como si lanzar la fecha al aire fuera un pequeño juego. «Nos da tiempo para organizarlo, pero tampoco es esperar demasiado». Rebeca asintió, sintiendo que el corazón se le aceleraba, y que un cosquilleo subía desde el pecho hasta la garganta. «Me parece perfecto», dijo finalmente. «Podría ser en Phuket. Me encanta la idea de estar frente al mar, que sea sencillo, íntimo. Solo nuestro y en el lugar que te vio crecer». Sarocha acarició su mano, entrelazando los dedos con los de Rebeca, y sintió una calidez que la recorrió desde la punta de los dedos hasta el corazón. Era un gesto silencioso, lleno de promesas, que decía más que cualquier palabra. «Entonces será en Phuket», afirmó Sarocha, como si pronunciarlo sellara un pacto secreto entre ellas. «Y la luna de miel», dijo Rebeca, pensativa, con los ojos brillantes, como si estuviera soñando despierta, «me gustaría que fuera en Vietnam». Sarocha asintió, complacida con la elección de Rebeca, con una sonrisa que parecía iluminar la habitación. «Vietnam será entonces», dijo. «Playas, ciudades, templos, y tú y yo, descubriendo todo juntas». Se quedaron en silencio un instante, contemplándose, escuchando solo el sonido lejano de la ciudad mezclado con el murmullo de sus respiraciones. No había palabras suficientes para expresar la intensidad de lo que sentían, pero no hacía falta. Cada gesto hablaba por ellas. Las manos entrelazadas, la cercanía de sus cuerpos, la manera en que los ojos de Rebeca buscaban los de Sarocha con una mezcla de cariño y confianza absoluta. «Te amo», susurró Rebeca, apoyando la frente contra la de Sarocha, dejando que sus labios apenas se rozaran. «Más de lo que alguna vez pensé que podría amar a alguien». «Y yo a ti», respondió Sarocha, cerrando los ojos y dejando que la calidez del momento la envolviera por completo. «Por siempre».
Por siempre, repitió Rebeca con convicción y un brillo de lágrimas contenidas en sus ojos. Por siempre y sin miedo. Se abrazaron, sintiendo cómo el mundo parecía detenerse alrededor, como si solo existieran ellas y la certeza de lo que habían decidido construir. «¿Sabes?», dijo Sarocha, separándose apenas lo suficiente para mirarla a los ojos. «Estos próximos 2 meses van a ser intensos. Preparar todo, escoger cada detalle». «Lo sé», respondió Rebeca, apoyando la cabeza en su hombro. «Pero quiero que sea así. Cada momento, cada decisión, quiero vivirlo contigo. No solo el día de la boda, todo el camino hasta ahí». Sarocha la abrazó de nuevo más fuerte, sintiendo que ese instante contenía todas las promesas futuras. «Entonces haremos esto juntas», dijo con voz baja, pero segura. «Cada detalle, cada día juntas». Y en esa noche tibia, con la ciudad brillando a lo lejos y el aroma de la cena aún flotando en el aire, ambas comprendieron algo esencial. No necesitaban grandes gestos ni lujos para afirmar su amor. Solo necesitaban decidir cada día que querían estar juntas, que querían construir una vida compartida, con sus risas, sus sueños, sus silencios y sus alegrías. Era el inicio de un futuro que podían tocar con las manos, sentir en el pecho y soñar despiertas. Un futuro donde cada paso, por pequeño que fuera, se convertiría en promesa, en recuerdo, en historia compartida. Y así, con la certeza instalada en el corazón y la sonrisa dibujada en los labios, Sarocha y Rebeca comenzaron a soñar despiertas. Los 2 meses siguientes se transformaron en un torbellino de emociones, planificación y pequeños detalles que, día tras día, tejían la vida que Sarocha y Rebeca estaban decididas a construir juntas. No había un solo instante vacío. Cada hora tenía un propósito. Cada conversación se convertía en un ladrillo más en el edificio de su futuro compartido. Desde el primer día la dinámica era clara. Juntas, pero acompañadas de sus amigas y familiares más cercanos, para que nada se sintiera abrumador y todo se disfrutara con cariño y complicidad. Nam e Irin se convirtieron en cómplices inseparables. Nam, con su mirada precisa y su capacidad de organizar hasta el más mínimo detalle, ayudaba a Sarocha a tomar decisiones que podían parecer triviales para otros. Desde la elección del vestido hasta los arreglos florales, pasando por la paleta de colores de la decoración. Irin, en cambio, acompañaba a Rebeca en cada elección que reflejara su personalidad. Peinados, maquillaje, detalles de la ceremonia, asegurándose de que todo fuera auténtico y cómodo para ambas. «No sé si este estilo de invitación es demasiado formal», comentó Rebeca un día, sosteniendo 2 modelos frente a ella. «Déjame ver», dijo Irin, inclinándose. «Me gusta este. Es elegante, pero tiene un toque personal. Tal como ustedes». Los padres de Sarocha, que hasta hacía poco habían tenido dificultades para comprender sus decisiones, se volcaron ahora con entusiasmo y alegría genuina. La madre ayudaba con la lista de invitados, escribiendo notas y recordatorios, llamando a amigos lejanos, asegurándose de que todos se sintieran incluidos y cómodos. El padre, por su parte, supervisaba la logística, transporte, horarios, coordinación con los proveedores, pero siempre con discreción y cuidado, intentando que cada detalle fuera perfecto sin interponerse en la libertad de las novias. Sus llamadas, antes tensas o críticas, se habían transformado en mensajes de cariño y apoyo. «Ya descansaron. ¿Cómo van con los preparativos? ¿Puedo ayudar con algo hoy?». Cada día de preparación era también una oportunidad para conocerse más. Paseos por la ciudad, cafés improvisados, tardes de búsqueda de flores, degustaciones del menú, visitas a tiendas de vestidos, todo se convertía en un ritual compartido, en un espacio donde reír. Soñar y discutir eran igualmente importantes. «No puedo decidir entre jazmín y lirios para los centros de mesa», comentó Rebeca un día, frunciendo el ceño mientras sostenía un pequeño ramo de prueba. «¿Tú qué opinas?». «Ambos son hermosos», respondió Sarocha, apartando suavemente los ramos de sus manos. «Pero si vamos a elegir uno, diría lirios, porque me recuerda nuestro primer viaje a la playa a Pattaya». Rebeca sonrió, recordando aquella escapada, y abrazó a Sarocha con fuerza. «Perfecto», dijo. «Siempre encuentras la forma de unir la nostalgia con el presente». La planificación de la luna de miel también se convirtió en una aventura compartida.
Nam, con su experiencia, ayudaba a anticipar problemas de logística y transporte, recomendaba itinerarios y alojamientos, mientras Sarocha y Rebeca soñaban con los templos de Vietnam, los mercados flotantes, las playas desiertas y los atardeceres que prometían ser infinitos. Irin se encargaba de los detalles prácticos, visas, boletos, maletas, seguros, y se aseguraba de que cada decisión reflejara los deseos de ambas. «Imagina despertar en ese hotel flotante en el delta del Mekong», dijo Sarocha una tarde, mientras revisaban fotos de Vietnam. «Solo nosotras, el río, la brisa y un café recién hecho». «Suena perfecto», respondió Rebeca, apoyando la cabeza en su hombro. «Es todo lo que quiero después de tanto correr, después de todo lo que hemos vivido». Incluso en los momentos más cotidianos, la preparación de la boda se mezclaba con la vida diaria. Hacer compras para la ceremonia, seleccionar la vajilla, probar vestidos, ensayar la música, todo se convertía en un juego, en un espacio de complicidad, de confidencias y risas. Los pequeños desacuerdos, inevitables en cualquier planificación, se resolvían rápidamente con abrazos y bromas, recordando siempre que el objetivo no era la perfección, sino vivir cada instante juntas. «¿Qué opinas del menú?», preguntó Rebeca una tarde, probando un plato de degustación. «Delicioso», dijo Sarocha, tomando un bocado. «Pero creo que necesitamos un postre más especial, algo que tenga nuestra historia, algo que recuerde a nuestros inicios». Las amigas y familiares observaban con cariño cómo el proceso fortalecía su vínculo. Nam e Irin no solo eran apoyo logístico, sino confidentes, cómplices de sueños, guardianas de la emoción que cada decisión traía consigo. Cada elección, cada pequeño detalle, reforzaba la certeza de que estaban construyendo algo propio, único, auténtico. Capítulo 55. El matrimonio. El amanecer en Phuket llegó como un susurro sobre el mar. La luz dorada atravesaba las persianas del pequeño hotel donde Sarocha y Rebeca habían decidido pasar la noche previa al matrimonio. Desde la terraza, el sonido de las olas acariciando la playa y el canto lejano de los pájaros parecía anticipar lo que sería un día de emociones intensas, de promesas y de alegría compartida. El aire estaba impregnado del aroma del mar, mezclado con la brisa cálida que traía consigo un sutil perfume a flores tropicales. Y cada respiración parecía abrir un portal a la felicidad que ambas habían soñado durante tanto tiempo. Sarocha despertó primero, como solía hacerlo, con los ojos aún medio cerrados y la respiración pausada. La vio a Rebeca durmiendo profundamente, con el rostro relajado y la piel iluminada por los primeros rayos de sol. Cada detalle de su expresión la emocionaba. La curva de sus labios, la suavidad de sus pestañas, el modo en que su pecho subía y bajaba con tranquilidad. La contempló largo rato, sintiendo que aquel día no era solo la celebración de su amor, sino la reafirmación de todo lo que habían superado juntas. El dilema, la distancia, el miedo, la incertidumbre, las lágrimas y los silencios. Los momentos en que el mundo parecía conspirar contra ellas, y aún así habían resistido y permanecido firmes. «Hoy empieza todo», susurró Sarocha, acariciando la mejilla de Rebeca, con la voz cargada de emoción y ternura. Rebeca se removió un poco, entreabriendo los ojos con una sonrisa somnolienta, aún atrapada en el limbo entre el sueño y la vigilia. «Ya despertaste», murmuró con voz dulce. «Huele a mar y a café». «Sí», dijo Sarocha, «pero sobre todo huele a nosotras». Se abrazaron largo tiempo, como si quisieran detener el momento y grabarlo para siempre en la memoria. Cada latido compartido parecía resonar con el mar, con el viento, con la luz que entraba por la ventana. Era un instante cargado de magia, donde la calma y la emoción se mezclaban de forma indisoluble. Luego comenzaron los preparativos. La emoción se mezclaba con un vértigo dulce y constante. El vestido de novia cuidadosamente seleccionado, el maquillaje sutil que realzaba la belleza natural de Rebeca, el peinado que caía con gracia sobre sus hombros, los pequeños detalles que habían planeado con tanto cuidado durante los últimos 2 meses. Irin y Nam estaban allí, acompañándolas, tranquilizándolas y riendo con ellas, pero siempre respetando su espacio, conscientes de que este día pertenecía únicamente a Sarocha y Rebeca. «Respiren», dijo Nam,
mientras ajustaba algunos detalles del velo de Sarocha. Este día es suyo, nada más. El vestidor estaba lleno de luz, de risas nerviosas, miradas cómplices y pequeños comentarios llenos de afecto. Sarocha ayudaba a Rebeca con los últimos cierres de su vestido, mientras Rebeca acariciaba la espalda de Sarocha y le susurraba palabras que solo ellas podían entender. Promesas, recuerdos, pequeñas confesiones de miedo y emoción que se disolvían con cada roce, con cada contacto de sus manos. El tiempo parecía dilatarse de manera mágica. Cada minuto estaba cargado de significado. Cada gesto, cada sonrisa, cada ajuste del vestido era un acto de amor, un recordatorio silencioso de que estaban a punto de unir sus vidas para siempre. «Estás preciosa», dijo Sarocha, con la voz temblorosa de emoción, mientras sus manos recorrían suavemente los pliegues del vestido de Rebeca. «Y tú, aún más», respondió Rebeca, con un hilo de risa y ojos húmedos. «Pero cuidado, me estás haciendo llorar antes de la ceremonia». Ambas rieron suavemente, conteniendo la emoción que amenazaba con desbordarse, y el tiempo continuó avanzando hasta que llegó el momento de salir al jardín del hotel. La brisa marina acariciaba sus cabellos y sus vestidos se movían con delicadeza, como si el viento mismo quisiera celebrar con ellas. La ceremonia se desarrolló en un ambiente íntimo y sereno, pero con la profundidad de su amor compartido y desafíos superados. Los padres de Sarocha, radiantes de emoción, y sus amigas cercanas, presentes en primera fila, compartían cada lágrima, cada sonrisa y cada gesto de complicidad. «Hoy nos prometemos todo», dijo Sarocha, con la voz firme y cargada de emoción. «Nos prometemos amor, respeto y complicidad. Nos prometemos ser refugio y hogar la una para la otra. Por siempre», dijo Rebeca, mirándola a los ojos con absoluta entrega. «Por siempre, amor mío». El intercambio de anillos se convirtió en un instante suspendido en el tiempo. Las manos entrelazadas, los dedos acariciándose suavemente, los anillos brillando con la luz del sol que iluminaba el jardín. Todo parecía decir que el mundo entero había quedado en pausa para ellas. El beso que selló la ceremonia fue largo, cálido y cargado de emoción, mientras los aplausos de familiares y amigas se mezclaban con el susurro del mar. La recepción fue un festín de risas, brindis y palabras sentidas, pero ninguna importaba tanto como la mirada que Sarocha y Rebeca compartían entre sí. La certeza de que a partir de ese momento, nada ni nadie podría separarlas. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, mientras las primeras estrellas aparecían sobre Phuket y el atardecer teñía el horizonte de tonos naranja y violeta, Sarocha tomó la mano de Rebeca y la llevó a su suite. Sabían que esa noche sería la primera como esposas, donde podrían entregarse completamente la una a la otra, sin reservas, sin miedo, con el corazón abierto y los cuerpos dispuestos a celebrar cada instante de su amor recién consolidado. La suite del hotel era un refugio de lujo, decorada con suaves tonos crema y dorados que reflejaban la luz cálida de las lámparas y las velas estratégicamente colocadas. Aromas delicados de flores blancas, jazmín y vainilla flotaban en el aire, mezclándose con la brisa salada que entraba por los ventanales abiertos, acariciando cortinas livianas y revolviendo suavemente los cabellos de Sarocha y Rebeca. La habitación parecía un santuario, creado para ellas, para el amor que habían decidido sellar y celebrar. Sarocha cerró la puerta tras de sí y se giró hacia Rebeca. Sus ojos se encontraron, brillantes y húmedos de emoción. Rebeca estaba radiante, con la piel iluminada por la luz cálida, y una mezcla de nervios y deseo que la hacía irresistible a los ojos de Sarocha. La tomó por la cintura, atrayéndola suavemente hacia ella, y apoyó la frente contra la de su esposa, respirando al unísono. «Te he esperado toda mi vida», susurró Sarocha, dejando que cada palabra se impregnara de emoción, deseo y devoción. «Y yo a ti», respondió Rebeca, con una sonrisa dulce que mezclaba timidez y emoción, mientras sus dedos se entrelazaban con los de Sarocha. «Por fin estamos aquí». El primer beso fue lento, suave, lleno de ternura. Pero pronto, la ternura se transformó en fuego. Cada beso comenzó a ser más profundo, más intenso, más urgente. La respiración se volvió un hilo compartido, y el contacto de sus labios era un recordatorio tangible de todo lo que habían superado juntas. Sarocha recorrió con las manos los hombros de Rebeca,
bajando lentamente por su espalda, sintiendo cada curva, cada pequeño temblor de su piel bajo sus dedos. Rebeca la atrajo más cerca, fundiéndose en un abrazo que parecía borrar cualquier frontera entre ellas. Su risa contenida se mezclaba con susurros, con palabras entrecortadas que hablaban de deseos, recuerdos y promesas apenas pronunciadas, pero que eran tan claras como el cielo estrellado que se extendía más allá de la terraza. «Te amo», susurró Rebeca, con la voz temblando de emoción y placer, mientras su pecho se pegaba al de Sarocha, sintiendo la fuerza de un amor que la sostenía entera. «Por siempre», repitió Sarocha, acariciando su rostro, su cuello, cada línea de su cuerpo como si quisiera memorizarla para siempre. La guió lentamente hacia la cama, con movimientos que eran a la vez delicados y cargados de deseo, uniendo pasión y cuidado. Cada gesto medido con la precisión del amor que respetaba y celebraba la entrega de la otra. La habitación se llenó de susurros y respiraciones, de caricias y besos que exploraban cada rincón del cuerpo y del alma de la otra. Cada roce era un voto silencioso, cada gemido un juramento renovado. Se conocían, se leían, se descubrían nuevamente en cada instante. La intimidad que compartían no era solo física. Era un intercambio de confianza absoluta, de entrega total, de reconocimiento de que ahora eran una unidad, indivisible en deseo y afecto. Sarocha y Rebeca se movían juntas como un solo cuerpo, los latidos sincronizados, las respiraciones compartidas, los pensamientos fundidos en la certeza de que lo que sentían era eterno. Entre besos y caricias, las horas parecían dilatarse y al mismo tiempo pasar en un instante. La noche no tenía prisa, cada segundo era un regalo, cada roce un descubrimiento, cada mirada un recordatorio de que habían elegido permanecer juntas, a pesar de todo. A medida que el tiempo avanzaba, la intensidad se mezclaba con ternura. Sarocha recorría con sus manos la espalda de Rebeca, dibujando líneas imaginarias que unían pasado y presente, mientras Rebeca le respondía con sus dedos, dibujando promesas en la piel de Sarocha. Cada movimiento estaba cargado de significado. Había deseo, sí, pero también respeto, amor, compromiso y reconocimiento de la otra como compañera de vida. Tras horas de entrega, agotadas y satisfechas, se abrazaron bajo las sábanas. Los cuerpos entrelazados, la respiración entrecortada, los corazones latiendo al unísono, la luz tenue de la luna bañando la habitación. Los anillos en sus dedos brillaban, recordándoles que todo lo que habían vivido hasta allí no era un sueño. El amor, la entrega, la unión, la vida que habían decidido construir juntas, era real. «Nunca había sido tan feliz», susurró Rebeca, apoyando la cabeza en el pecho de Sarocha, sintiendo cada latido, cada roce, cada calor compartido. «Yo tampoco», respondió Sarocha, acariciando su cabello, abrazándola con firmeza y ternura. «Cada día contigo será así, cada día juntas, con todo lo que somos, con todo lo que amamos». Se durmieron finalmente, abrazadas, con la certeza tranquila de que habían encontrado su lugar en el mundo. Una al lado de la otra, con planes, promesas y sueños compartidos. Sabían que no importaría lo que viniera, porque ahora tenían la fuerza de un amor que había superado todo. Esa primera noche después del matrimonio no fue solo un acto de amor, fue la consagración de la vida que habían decidido construir juntas, intensa, plena y absolutamente suya. Y mientras el mar golpeaba suavemente la playa y las luces de Phuket se reflejaban en el agua, ambas mujeres cerraron los ojos, entregadas y felices, sabiendo que nada ni nadie podría jamás separarlas. Capítulo 56. Luna de miel. El avión aterrizó suavemente en el aeropuerto de Da Nang, y al abrirse las puertas, un aire cálido y húmedo la recibió, cargado de aromas. Una mezcla de mar, tierra mojada y especias. Sarocha y Rebeca se miraron, sonriendo con complicidad. Era un territorio nuevo, un lienzo en blanco donde comenzarían a escribir los primeros capítulos de su vida como esposas. Tomadas de la mano, caminaron por el aeropuerto, mientras un conductor esperaba con un automóvil elegante y discreto. Todo estaba cuidadosamente planeado, desde la comodidad de su traslado hasta el encanto del hotel. Ninguna prisa, ningún obstáculo, solo ellas, y la posibilidad de sumergirse completamente en la experiencia. El trayecto hacia el hotel fue breve.
pero suficiente para que ambas se maravillaran con los paisajes. Palmeras que se mecen suavemente con la brisa, arrozales verdes extendiéndose hasta el horizonte y el mar turquesa asomando a lo lejos. Sarocha no dejaba de robar miradas a Rebeca, recordando la certeza que la había acompañado desde el momento en que le propuso matrimonio. Al llegar al resort frente al mar, fueron recibidas con flores frescas, velas encendidas y un perfume sutil que se mezclaba con la brisa marina. La suite parecía colgar sobre la arena, con ventanales amplios que ofrecían vistas directas al océano. Los tonos claros de la decoración, la madera pulida y los detalles tradicionales vietnamitas daban a la estancia un aire de misterio y elegancia. «Esto es», murmuró Rebeca, dejando escapar un soplo de admiración. «Es perfecto». Sarocha la abrazó por detrás, apoyando la barbilla sobre su hombro, sintiendo el calor de su cuerpo y la suavidad de su piel. «Y solo para nosotras», susurró Sarocha. «Todo nuestro». No hubo prisa por desempacar. Se miraron, se sonrieron, y el primer impulso fue entregarse al disfrute del momento. La playa estaba a pocos pasos, y el sonido de las olas parecía invitar a que se olvidaran del mundo exterior. Sarocha tomó la toalla y la extendió sobre la arena, mientras Rebeca se dejaba caer sobre ella, dejando que la brisa jugara con su cabello. «No puedo creer que estemos aquí», dijo Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. Después de todo lo que pasamos, siempre supimos que este día llegaría», respondió Sarocha, acariciando suavemente su cabello. «Solo que ahora lo vivimos». Se sumergieron en el mar, dejando que el agua tibia las envolviera como un abrazo. Jugaron entre risas, pequeñas salpicaduras y caricias que comenzaban a explorar con delicadeza los contornos de sus cuerpos. Cada roce de sus manos era una reafirmación de la entrega mutua, del vínculo que habían forjado y de la confianza que les permitía ser completamente vulnerables la una frente a la otra. Al volver a la suite, mojadas y resplandecientes, no esperaron ni un segundo. Se dirigieron al baño amplio, donde la bañera ya estaba lista con agua tibia y sales aromáticas. El vapor llenaba el espacio, mezclándose con el aroma de jazmín y sándalo que emanaba del dispensador. Se despojaron de la arena y de la ropa lentamente, disfrutando de la sensación de agua caliente sobre su piel. Sarocha acarició cada curva de Rebeca, mientras ésta le respondía con caricias suaves que recorrían su espalda, sus hombros y su cuello. Los besos empezaron tímidos, exploratorios, hasta convertirse en un abrazo apasionado y profundo, donde cada contacto parecía decir: «Te elijo, ahora y siempre». «Te amo», susurró Rebeca, con la respiración entrecortada, mientras sus dedos se enredaban en el cabello de Sarocha. «Por siempre», repitió Sarocha, guiando a Rebeca lentamente hacia la cama, tomándola con cuidado pero con intensidad, queriendo memorizar cada reacción, cada gemido, cada sonrisa que escapaba de su amada. La noche fue larga. Cada gesto, cada caricia, cada susurro se convirtió en un acto de celebración, en un ritual que marcaba el inicio de su vida compartida. No hubo prisa, no hubo ansiedad. Solo ellas, sus cuerpos, sus almas y la certeza de que lo que compartían era único, profundo e inquebrantable. Cuando finalmente se durmieron, lo hicieron abrazadas, con la respiración sincronizada y los cuerpos entrelazados, conscientes de que Vietnam no era solo un destino, sino un escenario para los primeros capítulos de su matrimonio, lleno de intimidad, descubrimiento y felicidad compartida. El segundo día amaneció con un cielo despejado y una brisa cálida que invitaba a despertar sin prisa. Tras un desayuno en la terraza frente al mar, frutas tropicales, jugos recién exprimidos y café aromático, Sarocha y Rebeca decidieron explorar Da Nang. Contrataron un guía local, amable y sonriente, que hablaba inglés y tailandés, y que les ofreció un recorrido diseñado para sumergirse en la cultura, la historia y la naturaleza del país. Su primera parada fueron los puentes dorados de Bana Hills, una maravilla arquitectónica suspendida entre nubes y montañas. Mientras caminaban de la mano por la pasarela dorada, Sarocha no podía dejar de mirar a Rebeca. La luz del sol reflejándose en sus ojos, la brisa jugando con su cabello, la sonrisa que parecía irradiar paz y felicidad absoluta. Sacó varias fotos, pero pronto dejó la cámara de lado para disfrutar del momento sin filtros.
Mírame, dijo Rebeca, deteniéndose y sosteniendo su rostro entre las manos. Quiero nunca olvides cómo me siento ahora contigo. Sarocha la abrazó, y durante un instante largo, solo se escuchaba el viento y la respiración compartida. Luego recorrieron los templos antiguos de Hoi An, donde cada calle, cada farol, cada aroma de incienso parecía transportarlas a otro tiempo. Se detuvieron frente a las tallas de madera de un pequeño templo, admirando la precisión de los detalles, mientras Rebeca susurraba historias que había leído sobre los antiguos monjes que habían habitado allí. Compraron pequeñas figuras de artesanía, recuerdos que serían más que souvenirs, símbolos de la aventura que compartían y del compromiso recién consolidado. Nunca había estado aquí, dijo Rebeca, dejando que su mano rozara la de Sarocha. Todo es tan hermoso, y lo mejor, estamos juntas. Yo tampoco, respondió Sarocha, entrelazando sus dedos con los de ella. El lugar es perfecto para iniciar esta nueva etapa de nuestras vidas. Un día se aventuraron en un paseo en barco por la bahía de Along, entre formaciones rocosas que emergían como esculturas de piedra del agua. Se sentaron en cubierta, compartiendo un almuerzo ligero de frutas y pescado fresco, mientras el sol dibujaba reflejos dorados sobre las olas. Sarocha rodeó con un brazo a Rebeca, acercándola y besando suavemente su nuca. ¿Sabes lo que más me gusta de este viaje?, preguntó Rebeca, con los ojos cerrados, dejando que el viento le despeinara el cabello. Que todo lo estoy viviendo contigo. Y yo contigo, respondió Sarocha, apretándola contra sí. Todo tiene sentido porque estamos juntas. Los días siguientes fueron un mosaico de experiencias. Recorrieron mercados locales, probando frutas exóticas y pequeños bocados de comida callejera que Rebeca encontraba deliciosa, mientras Sarocha se fascinaba con los aromas y colores. Aprendieron palabras básicas en vietnamita para pedir direcciones o saludar, riéndose cuando la pronunciación no era perfecta. Paseos en moto por caminos rurales, excursiones a templos antiguos donde se les ofrecía incienso, talleres de cerámica donde moldeaban pequeñas piezas como recuerdo. Cada actividad reforzaba la complicidad entre ellas. Por la noche, cada día terminaba con cenas a la luz de velas en pequeños restaurantes junto al río, donde la música tradicional se mezclaba con el sonido del agua. Caminaban después por las calles iluminadas con faroles, tomándose de la mano y compartiendo silencios llenos de significado. De regreso a la suite, la intimidad siempre las esperaba. Se acariciaban lentamente, explorando la piel de la otra, los rincones más secretos de sus cuerpos y de sus almas. La pasión no era urgente, era celebración, reconocimiento, entrega completa. Cada noche era un ritual de amor y deseo, donde los besos, las caricias y las risas compartidas consolidaban el vínculo que ya había sido sellado con su boda. Antes de partir, caminaron por un jardín de templos al atardecer, rodeadas por faroles que iluminaban caminos de piedra. Frente a un pequeño estanque, se detuvieron, tomadas de la mano, contemplando su reflejo en el agua. «No necesito más que esto», susurró Rebeca, apoyando la cabeza en el hombro de Sarocha. «Contigo todo es suficiente. Contigo todo es perfecto», respondió Sarocha, inclinándose para besarla suavemente. «Y lo seguirá siendo siempre». La luna de miel se convirtió en algo más que un viaje. Fue un recorrido de descubrimiento, amor y conexión profunda. Cada día estaba lleno de emoción, sensualidad, aprendizaje mutuo y la certeza de que lo que había comenzado en Bangkok, como un dilema difícil de manejar, no era un instante efímero, sino el inicio de una vida compartida, plena, intensa y absolutamente suya, que recién estaba comenzando. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta y seguir disfrutando de la historia.